agregado una nueva carrera, una nueva forma de ver al ser humano, que ya no es la obstetricia y la neonatología, sino ahora viene a ser la obstetricia, la medicina fetal y la neonatología, que complica todo más, lo complica todo, lo complica. Definitivamente lo complica, porque significa que si antes yo tenía que saber las distintas enfermedades que tenía el recién nacido, ahora tengo que saber las distintas enfermedades que afectan a ese recién nacido, pero en su etapa fetal. Y lo peor aún es que ya no lo puedo hacer ni siquiera directamente, porque si el recién nacido nace con labio leporino, o si el recién nacido nace y se pone cianótico, yo lo estoy viendo, lo estoy examinando. Y era lo que a nosotros nos decían siempre, la inspección y todo lo que ustedes han llevado en semiología. El problema es cómo aplico la semiología que me han enseñado en el ser humano dentro del vientre materno. Y no hay otra forma de aplicar semiología en el ser humano dentro del vientre materno que a través de la ecografía. Pero allí viene el otro gran problema. El otro gran problema radica en que la ecografía luego se toma como un fin. Y cuando tú tomas la ecografía como un fin, significa que te vuelves un robot. Si tú te vuelves un robot, viene la inteligencia artificial y te reemplaza. ¿Qué es lo que va a pasar quizás en algunos años? ¿Qué significa? Que yo le voy a decir al robot, coloca el traductor en la barriga de la mamá y dime si el bebé está creciendo bien o no. Pero la pregunta sería, ¿yo cómo sé que el bebé está creciendo bien o no? Para yo poder saber si un bebé está creciendo bien o no, ¿qué es lo que tendría yo que saber? En primer lugar. ¿Cómo? Básicamente lo que tienes que saber es la edad gestacional. O sea, ¿yo cómo sé que el bebé tiene 23 semanas? Porque estás confiando en que la madre te dijo que su última regla fue el 2 de julio. O sea, tú confías en la paciente para definir y decidir si un bebé tiene 32 semanas o no. Eso me acuerdo que en la última práctica de integración, no sé quién es, el otro grupo estaba en integración, decían que el bebé había nacido con RSU, con restricción del crecimiento intrauterino, lo sacaron a las 36 semanas y el bebé parecía de 39 semanas. Y parecía de 39 semanas porque realmente tenía 39 semanas. Nunca tuvo 36. ¿Pero por qué tenía 36? Porque confiaron en la última regla de la mamá. Entonces, el mensaje más importante que ustedes tienen que llevarse del inicio de esta charla y del curso de obstetricia, que no les enfocan, porque yo soy el único que ustedes, que ni en la residencia me enfocan, es que para tú poder estudiar al ser humano dentro del vientre materno, la parte más importante es determinar la edad gestacional. La edad gestacional. Entonces, ahí es donde ustedes van a ver diversas cosas, como por ejemplo la altura uterina. La altura uterina es prehistórica, no se debe utilizar, pero van a ver que es lo más práctico. Claro, si no tienes el ecógrafo, ¿qué vas a hacer? No te queda otra. Pero no es ideal, o sea, no porque no hay, ustedes se tienen que satisfacer con lo que tienen en ese momento. Tienen que aspirar siempre a lo correcto, a como si fuera su hijo. ¿Y por qué es importante esto? Porque una semana o 2 semanas determinan la sobrevida. Ustedes y todos, y cada uno de nosotros, si no ha sido como doctor o como estudiante de medicina, o como familiar o como amigo, debe haber escuchado de aquella paciente, tenía 38 semanas y se le murió el bebé dentro del vientre. Nadie sabe por qué se murió. Nadie sabe por qué se murió. Y una de las causas por las cuales se muere un bebé dentro del útero es por el postdatismo. ¿Qué significa el postdatismo? Significa que el bebé le dijeron que tenía 39 semanas, espérate que en una semana te falta para dar a luz. En realidad el bebé ya tenía 40 semanas, 6 días. La placenta ya estaba más vieja que mandada a hacer. Ya estaba más vieja que mandada a hacer. Y lo dejaron adentro esperando a que venga la otra semana y de pronto el bebé murió porque un bebé a término, si la placenta deja de funcionar, fallece. Entonces la parte más importante es determinar exactamente cuál es la edad gestacional del bebé. Entonces, ¿cuál es la pregunta del examen nacional de medicina? La pregunta del examen nacional de medicina es ¿cuál es la mejor forma de determinar la edad gestacional del bebé? Entonces la respuesta es la ecografía del primer trimestre. Esa es la respuesta.
Y ahora, para complicarles más, ¿qué pasa si le ponen 4 opciones? Última regla confiable, ecografía de las 12 semanas, ecografía de las 8 semanas o ecografía de las 5 semanas. ¿Quién marcaría última regla confiable? 12 semanas. Levante la mano, última regla confiable. ¿Quién marcaría 12 semanas? ¿Quién marcaría 8 semanas? ¿Quién marcaría 5 semanas? Yo marcaría, Enrique Gil, marcaría 8 semanas primero, 12 semanas después, full confiable y 5 semanas. Doctor Gil, ¿por qué marcaría usted eso? Porque de las 8 semanas, miren lo que le voy a decir, porque de las 8 semanas, si todos medimos igual, o mejor dicho, si todos medimos a la misma edad gestacional, la variabilidad interobservador va a ser mínima. En cambio, a las 12 semanas hay una ligera mayor variabilidad interobservadora. ¿Por qué no a las 5 semanas? Porque a las 5 semanas no hay embrión, tendría que medir el saco gestacional, lo cual no es relevante. ¿Ok? Pero doctor Gil, usted me ha hecho según usted. ¿Cuál sería en realidad la respuesta correcta en el ENAM hoy por hoy al 2025? Esa es la respuesta. Por eso que se equivocan en los exámenes. Porque viene el médico especialista y dice, no, la marca la correcta. No. Lamentablemente el que hace la prueba no es el más brillante, son los dinosaurios. Entonces el dinosaurio siempre dice que la full confiable es más importante que la ecografía. Claro, porque no está nunca en la cancha. ¿Tú cómo sabes que es una full confiable? No, pero es que ella me está diciendo que todos los 25 años. ¿Tú sabes eso? O sea, por un principio fundamental, tú no puedes creer en la paciente, tienes que verlo. ¿Me entienden el punto que les trato de decir? Yo les estoy hablando de la vida y les estoy hablando de lo que les van a tomar en el examen. La respuesta correcta, más importante, es full confiable. No se olviden. Doctor Gil, siguiendo esa misma lógica, ¿cuándo se utiliza la ecografía de las 12 semanas para medir? Porque según la respuesta técnica, si sacamos full confiable y tiene 5 semanas, 8 semanas y 12 semanas, la respuesta correcta es 12. Yo ya les expliqué por qué yo escogería 8. Entonces, yo ya les expliqué. Pero no se trata de lo que el doctor Gil escoja, se trata de lo que a mí me van a tomar en el examen. Doctor Gil, porque yo no voy a ser ginecólogo, yo voy a ser médico traumatólogo. Yo necesito que usted me diga a mí lo que tengo que responder en el examen de admisión para la residencia, porque si no me frego. Pero al menos ya tengo una idea de lo que realmente pasa en 12 semanas. Entonces, si no hay full confiable, te ponen 5, 8 y 12 de ecografía de las 12 semanas. Esa es la más importante para definir la gestación. Y luego viene la pregunta más difícil. Si tengo full confiable y tengo una ecografía de 12 semanas bien hecha, ¿a quién le creo? ¿Cuándo le creo? Cuando hay una discrepancia de menos de 3 días, de 3 o menos de días, a la full confiable. Si la discrepancia entre tu supuesta full confiable y tu ecografía de las 12 semanas es mayor a 3 días, le crees a la ecografía. Me dejo entender. Esa es la forma en que se dilucida la edad gestacional. Pero ¿por qué es importante la edad gestacional? La edad gestacional es importante porque es lo que ustedes van a utilizar como referencia para ver qué es lo que van a encontrar en la ecografía, en el simulador o en la paciente en la vida real. ¿Cuál es lo que van a ver en el día a día cuando vayan a los hospitales? O sea, si un residente del primer año, cuando yo estaba haciendo la residencia, me decía eso, ¿por qué ustedes como alumnos no se podrían marear? ¿En qué sentido, doctor? Doctor, es una gestante de 3 semanas con embarazo. No existe el diagnóstico de 3 semanas de embarazo, clínicamente hablando. Clínicamente hablando, ojo, miren cómo hablo. Clínicamente hablando, tú no puedes decir que una mujer tiene 3 semanas de embarazo. No se puede. Lo máximo que tú puedes decir es que una mujer tiene 4 semanas de embarazo. No puedes decir más. Y eso. Porque tú, para decir clínicamente que una mujer está embarazada, se le tiene que trazar la regla.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que las pacientes no captan, el 99% no captan, es desde cuándo se cuenta la gestación. Entonces, las pacientes, muchas, por no decir todas, creen que la gestación se cuenta desde que se produjo la fertilización. Y no es así. La gestación se cuenta desde el primer día del último ciclo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que tú me digas que una gestante está viniendo con 3 semanas de gestación? ¿Qué significaría? Que ha venido una semana después de haber tenido relaciones sexuales. ¿Cómo sabe que está embarazada? ¿Por qué sospecharía que esté embarazada? O sea, tú empiezas luego a indagar, dejas de ser robot y dices, no, lo que en realidad me quiere decir es que es una gestante de 5 semanas de embarazo. Porque a la fertilización, o sea, en el momento en que tú sabes cuándo se dio la fertilización, tú a eso le tienes que agregar 14 días para que de esa forma convencionalmente tengas la edad gestacional clínica. Entonces, cuando a mí una paciente me dice que tiene 7 semanas, 3 días de embarazo, significa que el ser humano dentro del vientre materno tiene 5 semanas, 3 días de existencia. Repito, si una mujer tiene 12 semanas, 3 días, significa que el feto tiene de existencia 10 semanas, 3 días. ¿Entiende lo que les estoy tratando de decir? Eso es básico que yo hubiera deseado me enseñen de alumno. Lo tuve que aprender a la fuerza en la residencia y yo digo, ¿por qué? Mi hijo ginecólogo tampoco sabía eso. Porque recuerden que esto es ecografía reciente. Por esa razón, cuando ustedes estén en sus rotaciones hospitalarias, por A o B motivo se van a cruzar con una gestante que ha sido fertilización in vitro. Y si es fertilización in vitro, ustedes le tienen que decir a la gestante cuándo ha sido la fecha de transferencia del embrión. Casi todos los embriones se transfieren en el 5.º día. O sea, ellos producen la fertilización in vitro, pasan 5 días, y cuando tiene 5 días, que ya esa módula se está volviendo blastocito, cuando ya es módula, un conjunto de células, lo meten dentro del útero. Entonces, si a ti te dicen que la fecha de transferencia ha sido el 20 de julio, para tú calcular la última regla, para poder hacer la contabilidad, tú lo que tienes que hacer es quitarle 5 días al 20 de julio, quiere decir que al primero lo hicieron, lo fertilizaron el 15 de julio, ¿ok? Y a ese 15 de julio le tienes que quitar 14. O sea que el 1 de julio sería la fecha de última regla. Y en base a eso calculas la edad gestacional. Pregunta de residentado. Si tú tienes de residentado, ni siquiera de nada, pero se la van a hacer cantado porque a mí me lo hicieron. Si tú quieres saber la edad gestacional en una fertilización in vitro, ¿quién manda? Muy confiable, ecografía de las 12 semanas o fecha de transferencia. Fecha de transferencia. Porque ahí sí sabes cuándo será la fertilización. Tú en las otras dices lo otro porque no puedes saber exactamente cuándo tuvo la paciente relaciones sexuales. No, doctor, pero yo sí sé exactamente, lamentablemente reina, el doctor que me ha dicho que no cree en las mujeres. No puede creer en nadie, en un paciente no se le cree. O sea, tú partes de ese principio y vas a saltar en medicina general. Tú lo escuchas, pero la evidencia es lo que manda. ¿Ok? Entonces, lo más importante es que ustedes sepan datar una gestación. ¿Cómo se data una gestación? Teóricamente, en el mundo ideal, en el mundo del paraíso, full confiable. Si hay una discrepancia de más 3 días con la ecografía de las 12 semanas, manda la ecografía de las 12. Y si es fertilización in vitro, la fecha de transferencia. Doctor Gil, pero eso que está diciendo no pasa en la vida real pasa. Y más aún en el sector privado. ¿Por qué pasa en el sector privado? Y más aún, la paciente que yo veo incluso que son de clase A, clase B, peor aún le pasa porque todas se engañan a sus maridos. Entonces, ¿qué ocurre? Viene la mujer llorando con su marido, el cual le confesó la verdad, que lo había engañado con su personal trainer del gimnasio, embarazada, para hacerse la prueba de paternidad. Para hacerse la prueba de paternidad, estando embarazada, necesitan la sangre del marido, necesitan la sangre de la mamá y necesitan la sangre de la amante.
Entonces, y obviamente yo necesito hacer la prueba invasiva, hacer una amniocentesis. Yo tenía 16 semanas y tengo que hacer la amniocentesis, sacar el líquido amniótico para ver la adentro. Entonces, le hago la amniocentesis, porque ya pagamos su prueba de yo soy para que estoy de la frontera, y ya bien está llegando. Una vez que se la hago, me dice, doctor, y puede ver cómo va mi bebé, por supuesto, le voy a hacer un pequeño barrido. Sí, efectivamente. Le digo, me ha dicho que tenías 16 semanas. Necesito, ¿no? Tu bebé por ecografía luce de 18 semanas, 3 días. Me di la cabeza, me di el fémur, me di la barriga. Entonces, cuando le digo, cuando pasa esto, la paciente me dice, doctor, pero yo he tenido relaciones, obtuve este desliz con mi amante una sola, yo trabajo mito en el embarazo, pero no es para que ustedes se ríen de hacer eso, pues son jóvenes, ¿no? Nunca nadie se embaraza en la pena. Olvídense eso de que una sola vez que va a embarazar, ustedes especialmente hombres, tengan cuidado porque siempre le van a decir, no, que no, es bien difícil quedar embarazada. Entonces, ¿qué había hecho esta mujer? Había tenido un desliz con su amante y ella pensó que quedó embarazada porque contando de cuando tuvo relaciones hasta la fecha de ahora tenía 16 semanas. Entonces, ella creía que tenía 16 semanas, pero en realidad no le había agregado 2 semanas. Entonces, cuando yo le dije, no, o sea, señora, efectivamente la edad gestacional no se cuenta de que tiene relación, sino de 2 semanas antes. La prueba de paternidad salió positiva para el papá, o sea, para el esposo original. O sea, ella tranquilamente no le pudo haber, o sea, no le hubiera dicho nada y no hubiera pasado absolutamente nada. Un error en el cálculo de edad gestacional le costó el matrimonio. Entonces, o sea, no lo digo para que engañen, ¿no? Pero le digo porque eso pasa en la vida real y pasó porque era yo consciente de lo que era datar la edad gestacional. Todo el mundo subestima la edad gestacional. La edad gestacional salva vidas. La edad gestacional salva vidas. Porque esa señora, otro también, eso de las cosas que ocurren en este tipo de gente, doctor, yo quiero sacarme a mi bebé el 28 de febrero, porque si nace el 2 de marzo, ya no lo voy a poder matricular en el colegio y voy a tener que retrasarlo, porque ahora existe esto de la fecha. Antes eran más bondadosos con eso, ¿no? Yo he estudiado, yo siendo de febrero del 85, tenía compañeros de mayo del 85 en mi mismo salón. Hoy por hoy, ese de mayo del 85 tendría que ir al siguiente año. Ya no podría entrar porque el máximo hasta el 1 de marzo, creo. Entonces, ¿qué hace cuando la papá? Doctor Gil, voy a adelantar a mi bebé, asegúrese que esté todo bien. Entonces, ¿qué ocurre? No esperan que llegue a 37, sino les hace la cesárea a las 36, todo para ahorrar su año. Y le digo, pero no puedes hacer eso, porque es prematuro. O sea, la gente cree que solamente se fija en la supervivencia y no se fija en el desarrollo cerebral. Pero amén de eso, ocurre que si tú te equivocas una semana en la edad gestacional, ese bebé ya no tiene 36, tendría 35, si es que te equivocas. Y ahí sí lo estás condenando a supervivencia. ¿Me entienden el punto que les estoy tratando de decir? Entonces, la edad gestacional es lo más subestimado por todos los ginecólogos. Vayan a los hospitales, ponen cualquier tontería, lean. 35 semanas y 3 días por biometría fetal. Y luego el otro le pone 36 por biometría. Y ustedes encuentran un zafarrancho en los diagnósticos de la edad gestacional porque como la paciente no tuvo ecografía en el primer trimestre, la ecografía va cambiando de acuerdo, la edad gestacional va cambiando de acuerdo a las ecografías que ya van haciendo. O sea, si le hacen una en el segundo trimestre, le dicen que tiene 21. Si le hacen otra en el tercer trimestre, le dicen que tiene 32 cuando deberían tener 33, contando desde la de 21. Un mamarracho. Y lo peor de eso es que en el primer trimestre tú determinas la edad gestacional solamente midiendo el bebé, desde la cabeza hasta el cuerpo. Y eso es lo que ustedes van a hacer en el Instituto de Miraflores, cuando vayan, ustedes miren al bebé nada más. A partir del primer trimestre, a partir del segundo trimestre, tercer trimestre, ya van a medir al bebé. Tienen que medir la cabeza, medir la barriga y medir el fémur. Entonces, ¿cuál es el zafarrancho que ocurre en los hospitales o en las distintas clínicas donde no hacen medicina fetal de verdad? Que dicen,
bueno señora, su bebé tiene 32 semanas, se acorda la cabeza, pero tiene 34 de acuerdo a la barriga y tiene 31 de acuerdo al fémur. Doctor, ¿qué edad tiene mi hijo? Bueno, ya le dije. Entonces la pobre señora está perdida porque no sabe la gestación. Entonces, si la edad gestacional es tan importante, vayamos a la forma de determinarla de acuerdo a todas las circunstancias. Ustedes me dan circunstancias y yo les digo la forma de calcular la edad gestacional. Ok, doctor, empiezo yo. Paciente que tiene fertilización in vitro y sabe su fecha de referencia, de acuerdo a la fecha de referencia, como la mayoría de mujeres se refiere al quinto día, le vas a quitar esa fecha 19 días para calcular la fecha de última regla entre comillas. Fertilización in vitro que no tuvo, o que la paciente porque no se acuerda de su fecha de referencia. Una, que busque sus apuntes, o dos, ecografía de las 12 semanas. Si es que viene la ecografía de las 12. Paciente que llega a la ecografía de las 12 semanas y tiene FUR confiable, manda la FUR confiable. ¿Cómo se define FUR confiable? Una regla que es constante, regular. No es irregular la paciente se acuerda qué día le ha venido. Paciente que no recuerda su última regla, o sea, la FUR es confiable y viene a las 12 semanas, la ecografía de las 12 semanas. Doctor Gil, paciente que no vino a su ecografía del primer trimestre y no se acuerda de su última regla y viene a la ecografía del segundo trimestre. ¿Cómo determino la edad gestacional? Circunferencia cefálica. Doctor Gil, la paciente recién se ha enterado porque es gordita, pesa 95 kilos y mide 1,50 m. No sabemos cómo queda embarazada, pero está embarazada y viene en el tercer trimestre. ¿Cómo determino la edad gestacional? Combinación de circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y fémur. Entonces, en el primer trimestre, si utilizas la longitud coronal, que es lo que se debe utilizar, dices gestación única activa de 12 semanas 3 días por longitud coronal. Si viene en el segundo trimestre, gestación única activa de 21 semanas 3 días por circunferencia cefálica. Y si viene en el tercer trimestre, que es a partir de 28 semanas en adelante, gestación única activa de 31 semanas 3 días por biometría fetal. ¿Cómo, doctor Gil, hago yo en el segundo o tercer trimestre, que ya no tengo la longitud coronal, para certificarme que es en edad gestacional? Le pides una nueva ecografía en 3 semanas y evalúas la curva de crecimiento. Y con eso refuerzas que la paciente tiene una edad gestacional. Doctor Gil, hay gemelos. ¿Cómo determino la edad gestacional? Por la longitud coronal del mayor. ¿Cómo determino en el segundo trimestre el gemelo? Por la circunferencia cefálica del mayor. ¿Cómo determino la edad gestacional en la gestación gemela del tercer trimestre? Por la biometría del mayor. Y así se determina la edad gestacional. Habiendo determinado la edad gestacional, luego tengo que ver cómo esto se aplica a lo que mencionó su compañero a la embriología. Doctor, estoy embarazada, pero no he tomado ácido fólico. Voy a empezar a tomar ácido fólico. ¿Cuántas semanas tiene? 8 semanas, ya no sé. Porque lo que uno tiene que saber es cuándo se cierran los neuroporos, el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Embriológicamente, porque no teníamos ese curso de integración y tampoco todavía había ecografía, cuando yo hice embriología me dijeron, el neuroporo anterior se cierra en el día 21 de la fertilización y el día 28 de la fertilización. O sea que se empieza a cerrar 3 semanas después de haberse dado la fertilización y terminan al inicio de la 4ª semana después de la fertilización. Lo cual significa que cuando una mujer está llegando a la 5ª semana de embarazo y para empezar la 6ª semana de embarazo, ahí se le está cerrando el neuroporo. Si una mujer hasta la semana 6 de embarazo no tomó ácido fólico, ya fue. No ya fue porque le vaya a pasar algo malo, ojo, porque si ella se alimenta bien, no le va a pasar nada. Pero si necesitase haber tomado ácido fólico, el tomarlo después de las 6 semanas de embarazo, ya no necesita. Eso es aplicar la embriología a la parte médica. Entonces, cuando ustedes tengan una amiga, por eso que la prensa dice toma ácido fólico antes de quedar embarazada, porque muchas veces cuando ya se enteran que estás embarazada es porque estás en la semana 6 y ya no tienes tiempo de tomar ácido fólico.
¿Ok? Entonces, ¿el ácido fólico para qué sirve? Para la espina bífida. Por eso les dije el cierre del neuroporo, día 21 y día 28. Cuando no se cierra el neuroporo anterior, acráneo, no se desarrolla el cráneo. Cuando no se cierra el neuroporo posterior, espina bífida. Espina bífida. Si no tomas ácido fólico, te puede dar labio leporino también. Entonces, todo eso se define en la parte embrionaria. Entonces, luego viene la otra pregunta que nos dice: en embriología, ¿hasta cuándo es embrión y hasta cuándo es feto? ¿Cuándo decimos que un ser humano es embrión? ¿Hasta qué semana de gestación? Todos nos enseñan de 4 a 8, pero en la parte clínica nadie lo sabe. En la parte clínica sería hasta la 10. Entonces, lo que nosotros nos enseñan en embriología no se aplica absolutamente para nada en la parte clínica, así que no lo trasladas a las semanas. Entonces, en la fase embrionaria, en la clínica, es hasta la semana 10. Y la parte fetal va desde la semana 10 en adelante. ¿Ok? Desde la semana 10 en adelante. Entonces, ¿cómo va la embriología? Porque también, ¿cómo tú aplicas la embriología? Me acuerdo que embriología me dio tanto asco que dije, nunca voy a hacer nada relacionado con embriología. Al final, la embriología es lo que más domina. Porque te meten mucho flor, muchas veces, ¿no? Y tú te das cuenta que el profesor no sabe. Porque te habla, te marea, pero no sabe nada. Tú lo que necesitas es alguien que te vea así, algo que te acuerdas de acá 20 años. Entonces, cuando tú el óvulo fertiliza, pues, lo único que tú tienes que saber es que se van a empezar a producir células y células y células y células y células y células, y todo eso se llama óvulo. Y todo eso dura una semana. Doctor, ¿qué es esa porquería del blastocisto? Es la misma cosa, pero dentro de ese grupo de células se le forma una laguna, un lago líquido. Ese blastocisto que se forma en la segunda semana es el que sale de la trompa y se va a implantarse en el feto. Entonces, ¿dónde se produce la fertilización? Pregunta de Nan para poder saber si van a tener riesgo de embarazo ectópico. La fertilización se produce en la trompa de falopio. Se produce en la trompa de falopio y la mórula se queda ahí por 5 a 7 días. En realidad 5 días, pero yo les intento decir que sean prácticos, no porque digan 7 días van a saber menos que dice 5, pero lo mismo. Entonces, acuérdense, una semana está en la trompa y pura célula, y eso se le llama mórula. En la segunda semana de vida de existencia, que vendría a ser, como ustedes ya pueden ir imaginándose, si yo he tenido 2 semanas de embarazo, que vienen a ser las 2 semanas previas a la fertilización, la primera semana de vida vendría a ser la semana 3 de gestación. El inicio de la segunda semana de vida es una gestante de 4 semanas. 4 semanas. Entonces, a esa mórula, un conjunto de células, entonces, le sale un hueco al medio, un líquido. Y eso entra a la cariotelia. Blastocisto. Ya no mórula, blastocisto es la segunda semana de existencia. O sea, semana 4 de gestación. Y una vez que el blastocisto está dentro del útero, lo que tiene que hacer es implantarse. Entonces, allí se da la implantación. Y a la implantación se llama la concepción. La concepción. O sea, se va a meter dentro de la segunda semana. No tiene que recordarse más la parte externa. Porque realmente lo más importante viene acá. Hasta ese momento, la mórula es plana. Una cosa de células que están apuntadas plana. No es una bola esferoidal como nos ponen en los esquemas, ¿eh? No es una bolita, no, es una cosa plana. El blastocisto es una cosa plana. Y todo eso entra. Y así plana se implanta. Cuando empieza la tercera semana de existencia, 5 semanas de gestación, ocurre un fenómeno que se llama la gastrulación. Si ustedes ponen en Google gastrulación, la gastrulación es lo que define a los mamíferos, hace que esa estructura plana se vuelva tridimensional. Es el único término que tienen que recordar.
Yo a mis fellows de medicina fetal, a ellos sí les meto yo términos un poco más complejos como epiblasto, hipoblasto, masa celular externa, masa celular interna, que si ahorita yo les meto los voy a marear porque no tienen ni idea. La masa celular externa, la placenta, la masa celular interna, el bebé y todo. Olvídense, yo solamente quiero que capten el concepto que les pueda aplicar cuando estén en el segundo, para que sepan que cuando la mujer llega con 6 semanas de gestación, ¿en qué fase embrionaria está? Así claro. Entonces, en la tercera semana de existencia se da la gastrulación. ¿Y por qué la gastrulación es importante? Porque ese disco plano se hace tridimensional y se forman las 3 famosas capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Se acaba. A eso se le llama disco trilaminar. La gastrulación es de por sí el fenómeno más importante, el menos explicado y lo que justifica la existencia de Dios o de una fuerza sobrenatural o lo que quieran llamar. Es espectacular, o sea, cómo se da la gastrulación, entenderlo, es verlo en vivo, es impresionante. Obviamente en vivo me refiero a que la generación de la inteligencia artificial te lo crea y es espectacular. Entonces, la gastrulación es el fenómeno por el cual el blastocisto, lo que era plano, se hace tridimensional y se forman las 3 famosas capas embrionarias: ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿En qué semana se da? En la tercera semana de existencia, quinta, justo cuando la mujer se está enterando del embarazo, justo cuando la mujer está peleándose con el marido que le está diciendo la noticia y le está haciendo pasar estrés, justo ahí. Y ahí es donde se explican todos los problemas, porque si doctor Gil, usted me está diciendo que la quinta semana es la semana más importante de la existencia de un ser humano, ¿qué ocurre en la quinta semana? Que la mujer se está enterando y le está diciendo. Y si la mujer libera cortisol, y el cortisol obviamente que atraviesa toda la velocidad que está siendo penetrada, es que ese bebé no va a crecer bien y no se va a desarrollar. Y esa es la justificación por la cual hoy por hoy, dense cuenta, antes no había tantos problemas, hoy por hoy hay demasiados problemas en autismo, enfermedades y todo eso, que antes no había. Porque obviamente la edad materna también influye. Lo ideal es que una mujer esté embarazada a los 20 años, pero hoy por hoy se embaraza a los 35, 40 años. No es lo mismo embarazarse a los 35, 40 que a los 20. Entonces, definitivamente existe, y es culpa de la naturaleza, no culpa nuestra. Entonces, en la tercera semana de existencia tenemos la gastrulación. Mesodermo, pregunta de examen. ¿En qué se tienen que tener y leer bien la pregunta si no caen? ¿En qué semana embrionaria se produce la gastrulación? La tercera. Así que van a preguntar, ¿en qué semana embrionaria? En la tercera. ¿En qué semana embrionaria se da el disco bilaminar? En la segunda. ¿En qué semana se da el disco trilaminar? En la tercera. Hasta parece fácil. La mórula en la primera. El blastocisto en la segunda. El disco trilaminar, la gastrulación en la tercera. Hasta ahí se da el desarrollo, y como tú muy bien dijiste, ¿de cuándo va el embrión? Desde la cuarta a la octava, porque cuando termina la gastrulación de la tercera, ya se formó el embrioncito. Ya está. O sea, ya no es una masa de células o una laguna en el medio, se generó un polo cefálico, un polo caudal y una notocorda. La notocorda es como la vía expresa. Entonces, a través de la vía expresa es como el esqueleto, lo que va a hacer luego el cuerpo es, y por eso es importante la gastrulación, porque ¿se acuerdan cuando ustedes llevaban parasitología y hablaban de los platemitos, cuando era esto así? Lo que va a hacer la gastrulación, como si fuera un libro, o cuando tienes, imagínense que es un libro, tienen que se va a formar un cilindro. Eso hace la gastrulación. Se cilindra. ¿Cómo no sé quién mandará ese ejercicio? No sé. Se cilindra. Y entonces a través de ese cilindro se empiezan a generar los órganos. Este es el cilindro. Porque la cabeza parte del cilindro hasta acá. Si ustedes analizan nuestro cuerpo, somos un cilindro con 2 patas y 2 brazos, nada más. Eso somos. Entonces, este cilindro lo forma la gastrulación. Entonces, cuando entras a la cuarta semana, que es lo que nos enseñan en el libro, no me acuerdo, odio ese libro de eso, no me acuerdo, el libro de embriología, el AMBO, me acuerdo, que obviamente lo tuve que leer para poder entender todo esto. Te dicen que el embrión va de la cuarta a la octava semana.
pero obviamente eso no te sirve en la parte clínica, porque esa cuarta semana que está empezando el embrión corresponde a la semana 6 del embarazo, que es donde ya si la mujer sabe que está embarazada. Ahora la pregunta es, doctor, ¿qué veo yo en la ecografía? Porque ese es el motivo de su curso. Usted me enseña a ver esto en la ecografía. Entonces, en la ecografía lo que yo voy a ver es lo siguiente. Primera semana de embarazo, no hay nada porque si no está embarazada. Segunda semana, nada porque no está embarazada. En la tercera semana, nada. ¿Porque dónde está? La trompa. En la trompa, no hay nada en el útero. Y la trompa no se ve. En la cuarta semana, que vendría a ser la del blastocisto, ¿qué es lo que mueve? Un pequeño saco gestacional. No es el blastocisto, Juan, es el útero que está empezando a generar un saco gestacional. ¿Ok? ¿Quién está generando el saco gestacional? La masa celular externa. Pero lo que ustedes van a ver en la ecografía es un hueco negro. Ese es el saco gestacional. En la quinta semana, corresponde a la gastrulación. Yo voy a ver lo que le decimos el signo del diamante, el anillo de compromiso. ¿Qué significa? Vas a ver el saco gestacional y vas a ver una bolita dentro del saco gestacional, que es la vesícula uterina. Y la vesícula uterina es el aro, y va a tener una piedrita chiquita. Y esa piedrita chiquita es el botón embrionario que se está empezando a formar. Que cuando ya la mujer tiene 6 semanas, ya se ve el embrión. Por lo tanto, ¿desde cuándo se escuchan los latidos por ecografía? Semana 6. Pregunta de nada. ¿Desde cuándo se escuchan los latidos cardíacos fetales? Desde la semana 6 de embarazo. Esa es la respuesta. Porque es importante eso para determinar abortos. Recuerden que los abortos son muy comunes. 1 de cada 3 embarazadas, 1 de cada 5 abortos. Nadie habla de eso. O sea, que dice que si tú te embarazas, tienes un 30%, 20-30% de perder el bebé antes de las 10 semanas. Porque no engancha el bebé. Porque este es un fenómeno muy raro. Imagínense todo lo que tiene que pasar el ser humano para poder desarrollarse. Por ende, si el bebé no prende, tú tienes que saber determinar si es que el embarazo es viable o no. Entonces tienes que saber cuándo se dan los latidos. Doctor, tengo 8 semanas desde mi última regla, ¿me aparecerán los latidos? Sí, te ven una semana, haz tu ecografía más conmigo. El que te quiere sacar plata, porque ya sabes que no va a dar. O sea, el saco gestacional es gigante, el embrión está ahí sin latido chiquitito y le dice no, todavía puede aparecer. ¿Me entienden? Entonces tienen que saber cuándo deben aparecer los latidos tienen que aparecer a partir de la semana 6, sí o sí. Luego, de la cuarta a la octava semana, el embrión empieza a desarrollarse. De vida embrionaria, pero de vida de embarazo clínico significaría desde la semana 6, 7, 8, 9 y 10. Y allí en la semana 10 el embrión deja de ser embrión y se convierte en feto. ¿Por qué? Porque ya formó todos los órganos. Simplemente tiene que empezar a desarrollarse. ¿Ok? Entonces, allí ustedes van a ver entre la semana 6 de embarazo y la semana 10 cómo ese botón, es una imagen chiquita, empieza a aparecerse a un ser humano. Primero es una masa sin miembros y luego empiezan a aparecer las patitas y los bracitos y luego ya en la semana 10 ya es prácticamente lo que nosotros vemos, un ser humano completo, solamente que canino. Luego viene la semana 11, 12, 13 y 14. A esa edad gestacional es que se realiza esta ecografía, la de las 12 semanas. Y esta ecografía es la más importante porque allí el objetivo fundamental es determinar el riesgo de síndromes. Y hay un marcador que tienen que recordarse, no más. No se mareen, porque le van a preguntar en el examen del ENAM, ¿cuál es el marcador ecográfico más importante en la ecografía de las 11, 14 semanas? La translucencia nucal, se acabó, no necesito saber nada. Ya cuando ustedes hagan la especialidad de medicina fetal, yo te diré ducto venoso, regurgitación tricuspidia, hueso nasal, etc. ¿Ok? Y luego a la paciente ya no la tocas ecográficamente hablando y la vuelves a ver a las 20 semanas. Y en las 20 semanas ya no le voy a hacer una ecografía genética,
sino le voy a hacer una ecografía morfológica. En la ecografía morfológica lo que voy a checar es la anatomía del bebé para asegurar que esté normal. Y después de que a las 20 semanas está todo normal, le vuelvo a chequear a las 36 semanas. A las 36 semanas. Y a las 36 semanas ya que lo que voy a chequear crecimiento. Asegurarme que esté funcionando. Y a las 40 semanas la paciente no debe pasar y ya debe dar a luz. Pero esto es en azul, cuando todo está normal, lo cual quiere decir que toda gestante, no importa si tiene 20 años, si está perfecta y es atleta, no importa, toda gestante tiene que tener una ecografía a las 12, a las 20 y a las 36, toda gestante. Pregunta de Nan, así le deben preguntar, ¿cuántos controles prenatales mínimos debe tener una gestante? 5 o 6, no me interesa, yo confío en eso. Pero es la pregunta que le van a hacer, 5 o 6, no menos de 5. La pregunta es, ¿cuántas ecografías especializadas tiene que tener toda gestación? 3. 12, 20 y 36. Esto de 36 es de hace un par de años, ojo. Antiguamente era 32. Entonces todo el mundo se acordaba y de hecho las gestantes saben 12, 22, 32. Por eso era fácil. 12, 22, 32. Hoy por hoy tú puedes decir 12, 20, 36, 12, 22, 36. Pero tiene un rango. El rango es 11, 14, 20, 24 y 36. ¿Qué pasa con una gestación? En las 12 semanas determina que la gestante es de alto riesgo. Tiene hipertensión arterial, tiene lupus, diabetes, pregestacional me refiero. Ya no la vas a controlar 12, 20, 36, la controlarás 12, 20, 28, 32 y 36. O sea, por eso que les he dicho que lo mínimo es 12, 20, 36. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a verlo en imágenes. Si nosotros nos ponemos en imágenes, vamos a ver todo lo que les he dicho, pero en imágenes. Empecemos. Entonces, no se olviden lo que les había dicho. De la ovulación a la implantación, primera semana de desarrollo. Morla, tropa. Disco germinal bilaminar, el blastocisto. Segunda semana de desarrollo. Tercera semana, la gastrulación. Periodo embrionario. Amenorrea, de la sexta a la décima, o de la cuarta a la octava de desarrollo. No se olviden, esto es lo más importante. No que saber qué es masa celular. A mí me tienen mañana con epiblasto, hipoblasto y tanta cosa de blasto. Esto es lo que tienen que aprender porque eso es práctico, eso les va a servir en la vida real. Entonces no se olviden, hay que comprender que la semana 2 de post-fecundación vendría a ser la semana 4 por última regla. Entonces el día 1, esto que está acá, es el amor. ¿Ok? Así es el amor. Y ese es el blastocisto, con su hueco adentro, ¿no? Y así entra a la cavidad. Entonces, morla, blastocisto, y hueco. Muy bien, y ahí empieza esa relación. Y esto es lo que les decía, ¿no? Lo que les explico yo lo que luego que este blastocisto acá, se desarrolla una masa celular interna. La masa celular interna es lo que va a ser el futuro embrión, el embrioblasto. Y la masa celular externa es lo que va a ser la placenta, es lo que va a invadir, lo que va a formar el saco gestacional, la futura placenta. Entonces va avanzando y al séptimo día, miren cómo hay lo que les decía, miren, la mórula, y así miren, invade la vesícula. Luego viene la segunda semana de desarrollo, que debería ser la cuarta semana, donde se da el blastocisto. Miren cómo se va formando el huequito al medio, se empieza a formar el disco plano, es un disco plano, como si fuera un platenito, como les dije. Y luego se da la gastrulación. Aquí ya empiezan a hablar en 4 semanas. Este es el saco gestacional que les decía que se ve, un huequecito. Tiene doble alrededor, un anillo de fuego.
Doctor, ¿y cómo lo diferencio de un embarazo ectópico? Porque este sangrado gestacional se da en el fondo. En el embarazo ectópico el sangrado se da cerca al cuello. Ese es el saco gestacional. Muy bien. Y ahí en la quinta semana ya no va a haber saco gestacional, sino va a haber saco gestacional más vesícula vitelina, porque se va a dar la gastrulación. Miren, ahí me llegué adelante para ver. El fenómeno más característico que se produce durante esta semana es la gastrulación, proceso por el cual se establecen las 3 capas germinativas del embrión y se da la formación de los tejidos y órganos. Y se empieza, miren acá, y se va a hacer así, como si fuera un cilindro. Ese es el fenómeno por el cual se dan cuenta, miren cómo se empieza a cerrar todo. Plano, se va haciendo así, y se formó el cilindro. Y luego se empiezan a formar los órganos de acuerdo a todo eso. Entonces, hay un pedículo de fijación, obviamente, y miren cómo se da el cierre del neuroporo de la columna, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. ¿Okay? Entonces, al final de la quinta semana, como si fuera un tubito, y no se diferencia muy bien la cabeza del potito, porque es prácticamente un tubo, un cilindro. En la ecografía transvaginal, lo que voy a ver es el saco gestacional y la vesícula vitelina. Si yo veo eso, 5 semanas. 5 semanas. Siempre la vesícula vitelina determina que tu gestación tiene 5 semanas o más. Esa es su característica, y ahí está. Esto es como una panza del embrión. ¿Se acuerdan lo que les dije del anillo de compromiso? Este es el aro, y el diamante de la piedrita vendría a ser esto, que acá se ve como una cosita blanquita, que siempre va a estar entre la vesícula vitelina y la pared del saco. Acá buscan el embrión, ahí van a encontrar los latidos. Y luego viene ya el periodo embrionario, que se había dicho, ahí ya se da la organogénesis, término que no había utilizado hasta ahora. Organogénesis se da entre la semana 10 y entre la semana 6 y la semana 10. Miren cómo ella empieza a formar, a tomar forma, se empieza a formar el corazón. En la semana 6, cuando ya empiezan a tener los latidos, todavía no van a tener el corazón como si fueran 4 cámaras, ¿sabes? Es si fuera un mini cilindro el corazoncito. Y recién se empieza a doblar para formar las 4 cámaras que nosotros sabemos doblar de vaso. Ojo. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros vemos. Esta es una ecografía de 6 semanas, 5 días. ¿Ven los latidos? ¿Lo vieron acá? Mira. Entonces, esto es lo que normalmente ustedes van a ver. Y si se dan cuenta, se ve hasta la dolomita, se logra ver la vesícula vitelina. Cuando les hablen de estos casos, los doctores de obstetricia, acuérdense lo que les voy a decir, le van a hacer una figura más antigua de ecografía. Y ninguno de ellos hace ecografía. Entonces, tienen que traer sus casos de ecografía. Entonces, este es 6 semanas, 5 días. Miren cómo se quiere. Saco gestacional, vesícula vitelina y el principio, miren cómo se le está dando los latidos. 6 semanas, 5 días. ¿Ok? Entonces, este es 6 semanas, 5 días. Igual, miren, una vista general. Miren. Los intestinos. El ovario al otro lado. Y miren cómo empiezo ahí a ver cómo se ve la parte de ahí en el fondo. El saco gestacional siempre está al fondo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. 6ª semana. Y así se ve 3D. Es una imagen en 3D que dice con el ecógrafo transvaginal para que usted vea el útero, el saco gestacional, la vesícula vitelina y el embrióncito. ¿Ok? 6 semanas, 5 días. O sea, ¿cuántas semanas de existencia? 4 semanas, 5 días. ¿Okay? O sea, vendría a ser la 5ª semana de desarrollo aproximadamente. O sea, entrada, mejor dicho. Entonces, el corazón, miren cómo es un tubito, que es así. Y luego se empieza a desarrollar para formar las 4 cámaras.
Séptima semana, miren cómo ya está doblado, más doblado, obviamente. Y esta es una transvaginal de 7 semanas seguidas que hice. Entonces acá, este es el embrión. Miren, pero doctor, ¿cómo puede cambiar de 6 semanas, 5 días a 7 semanas, 6 días? Es una semana. Es una semana. Y miren cómo es. Y ya sé que es de la cabeza. En el otro no sabía cuál era la cabeza. Acá ya sé que este es la cabeza, que este es el potito, que este es el película de fijación, que este es la espalda, que este es el saco amniótico, que este es el saco gestacional, y aquí le ha aparecido un hematoma a la futura placenta. Se le llama chorionic bump, que es un hematoma subamniótico, 50% de riesgo que se pierda la gestación. 7 semanas seguidas. Mido, y miren cuánto mide el bebé. 14 milímetros y el hematoma mide 13, prácticamente igual. Entonces, para que vean más o menos cómo se ve el tamaño. Y empieza a aparecer en la parte posterior de la cabeza un hueco negro. No sé si ustedes pueden ver acá este huequito negro que está. Este huequito negro son las vesículas encefálicas primarias o primordiales. En ese caso es el romboencéfalo, que da origen al cerebro posterior. Hay 3 vesículas encefálicas primarias: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Cada una de ellas va a dar origen a vesículas secundarias. El encéfalo, que luego origina los hemisferios cerebrales y el tercer ventrículo, el diencéfalo, que origina el tálamo, el mesencéfalo se queda como mesencéfalo, y el romboencéfalo, que es lo que uno ve allí, da origen al mesencéfalo, que es el cerebelo, y el mesencéfalo, que es el pulmón tranquilo. Entonces, eso es lo que se ve. Luego, en las 8 semanas, ya está más desarrollado. Miren cómo se ve el pedículo de fijación, la parte posterior de la vesícula vitelina. Nuevamente, y a las 9 semanas miren cómo lo van a ver. O sea, es impresionante cómo en pocas semanas pasas de ser una nada. Acuérdense de la ecografía que les hice 6 semanas, 5 días. Porque ahí se ve ya un ser humano, o sea, se le ve la cabecita, el cuerpecito, el potito. 9 semanas, 4 días. Entonces la vesícula vitelina, el saco amniótico, porque dentro del saco amniótico hay líquido amniótico, acá no hay nada, es vacío, es un líquido seroso, y el saco gestacional, y tiene ahí 9 semanas. Las vesículas que les había dicho, ¿se acuerdan? Prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo. Entonces ya tienes allí un polo cefálico, tienes un polo caudal, y luego las grandes vesículas encefálicas que les había mostrado. Vamos a ver ahora las 10 semanas. Es de 10 semanas con 4 días. Miren cómo se ve a las 10 semanas 4 días. O sea, prácticamente ya o sea, a las 10 semanas, 4 días, miren cómo se ve la cabecita, el brazo derecho, la pierna, la pancita, el cordón umbilical, o sea, prácticamente ya está totalmente desarrollado. Entonces, a las 10 semanas, ya el bebé tiene el corazón con las 4 capas, ya se formó todo. Organogénesis completa, ya está. Ya está. Entonces, por esa razón, a partir de la semana 11, se le dice feto. Y a eso, las 8 semanas post-fecundación, que corresponde a las 10 semanas post-última menstruación, es el fin de la embriogénesis. Y a partir de las 11 semanas o más, empieza el periodo fetal o post-embrionario. ¿Okay? ¿Y qué es lo importante recordar acá? Ya cuando llegas a 11 o 12 semanas, vamos a tener el fin del primer trimestre en la semana 14. Y lo que tienen que recordar aquí es básicamente el tamaño. ¿Cómo son las medidas? Esto es lo que tienen que recordarse para que más o menos esté muy bien. A las 6 semanas de gestación, que vendría a ser la 4ª semana de desarrollo embrionario, ¿cuánto mide la longitud corononalga? 6. A las 7 semanas, 12. A las 8 semanas, 18. A las 9 semanas, en mi cabeza, 24, pero como el doctor Jiménez dijo que sea más práctico, 25. A las 10 semanas, 35. A las 11 semanas, 45. A las 12 semanas, 45. Entonces, cuando a veces mis pelos vienen y yo de memoria pensé,
¿qué tal? No tengo memoria, simplemente utilizo estos trucos para poder acordarme de todo. Entonces, 6 semanas, 6 y arrancas. 6, 6, listo. 7, 12, 8, 18, 9, me tocaría 24, pero ahí cambio a 5. 25, 10, 35, 11, 45 y 12, 55, se acabó. Ya 13, 65, diles igual. Es lo mismo. Recuerden que la ecografía del primer trimestre, se hace entre los 45 y los 84 milímetros. Claro, porque alguien me puede decir, doctor Gil, usted ha dicho que la ecografía de las 12 semanas se hace entre las 11 y las 14, pero eso no es exacto, doctor, porque en realidad lo exacto es que la ecografía de las 11, 14 semanas que usted le dice, o la ecografía del primer trimestre, se hace cuando el bebé mide entre 45 milímetros y 84 milímetros, lo cual correspondería a 11 semanas 3 días y a 14 semanas 1 día. Claro, pero yo no le voy a estar diciendo a la paciente, señora, si su ecografía de 11 semanas 3 días a 14 semanas con 1 día, me manda a rodar. Si yo digo ecografía de 11 a 14, ya quiere ser más práctico la ecografía de 12 semanas, quiere ser más práctico la ecografía genética. La mal llamada ecografía genética, y que le estuvieras analizando los genes al bebé, ¿no? Pero es una forma práctica. Entonces, 6 semanas, 6 milímetros, 7 semanas, 12 milímetros, 8, 18, 9, 25, 10, 35, 11, 45, 12, 55. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque tú como traumatólogo o futuro traumatólogo, cuando estés en tu internado o en tu CERUS, vas a manejar esto. No vas a ver a la mujer embarazada de 25 semanas, no va a ir a tu puesto. Porque si va, le vas a ver la panza, señora, al hospital directamente, ni venga acá. Me dejo entender. En cambio, la paciente que tiene 9 semanas no tiene panza. Entonces va a llegar con vómito, va a llegar con náusea, va a llegar pálida, va a llegar porque tiene sangrado vaginal y lo único que tienes que hacer es una ecografía, nada más. Entonces lo único que tú tienes que hacer en la ecografía es medir la longitud corononalga y saber que si tiene 25 milímetros, tienes 9 semanas de gestación. Doctor, pero ¿cómo puedo tener 9 semanas si mi pareja se ha ido de viaje hace 9 semanas? No, tranquilo. ¿Y cuándo regresó? Hace 7. Por eso, has tenido relaciones hace 7 semanas, pero se contabiliza desde tu última regla, por eso digo que tiene 9. Eso es lo que normalmente pasa en mi salón pasaba eso. Doctor, ¿cómo va a decir que estoy embarazada? Si mi esposo se ha ido a la mina a trabajar y recién ha vuelto, me va a pegar porque va a pensar que está con otro hombre. Así me decía, no señora, si yo le digo que usted tiene 8 semanas, no significa que ha tenido relaciones hace 8 semanas, significa que ha tenido relaciones hace 6 semanas. ¿Ok? Porque recuerden que estas son de gestación, la existencia es menor. ¿Ok? No se olviden. Entonces, ustedes tienen un bebé, una gestación de 38 semanas, 2 días, ¿cuánto tiene de existencia el bebé? 36 días. ¿Ok? Entonces, esto es importante que ustedes entiendan. La embriogénesis humana, afortunadamente, es un proceso estereotipado con muy poca variación estadística. O sea, es lo más exacto que hay. ¿Quién lo explica? Hasta ahora nadie lo puede explicar. Hasta ahora no existe explicación para la placenta, ni el por qué. Ustedes que han llevado inmunología y todo eso, es el único órgano que no es de la madre no lo rechaza. Eso aún hoy por hoy no está explicado, porque la explicación que le daban era que la mujer cuando se embaraza tenía una caída de las defensas y por eso no. Eso es falso, a la mujer no se le caen las defensas, cambia su inmunidad. Pero no se sabe aún por qué la madre no rechaza a la placenta o a su hijo si no es su tejido. Y todos sabemos que cuando hay un tejido nos tienen que meter supresores de inmunidad para podernos rechazar, si no se rechazo interno. Entonces, la embriogénesis humana es un proceso estereotipado con muy poca variación estadística. Las mediciones de la longitud coronal, la diámetro biparidad, la calidad periódica muestran un alto grado de uniformidad que actualmente tiene la misma velocidad de crecimiento. El saco uterino, todo esto uniformemente hasta la semana 10. Por eso yo les decía que si ustedes me dicen, yo les pongo un embrión de 8 semanas, todos vamos a medir 16, 18 o 19 milímetros, todos. La variación es tan pequeña que no hay forma que te equivoques en 1 centímetro, porque 1 centímetro implicaría que te estás yendo una semana más. No hay forma. Pero la respuesta correcta ya saben que es la ecografía de las 12 semanas, o sea, esa que se hace entre las 11 y las 14 semanas. Entonces, vas de esto a la parte en que se empieza ya a encorvar, a tener esta forma en la 7ª y 8ª semana, y
finalmente termina en la 14 ya como un ser humano pequeño. Entonces no se olvide, organogénesis 6 y es de gestación, de amenorrea, porque de desarrollo sería la cuarta a la octava, y luego de gestación desde la 11 hasta la semana 14. Eso es en la vida microscópica. En la vida ecográfica sería 5 semanas, 4 semanas, saco. 5 semanas, vesícula vitelina. 6 semanas, aparece el embrión, latidos. 7 semanas, se empieza a encorvar. 8 semanas, el saco gestacional se hace más grande. 9 semanas y 10 semanas ya tiene la forma humanita, y las 13 semanas es cuando le tengo que medir la lucencia nucal y la longitud coronal. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer ahora en los simuladores? En los simuladores ustedes tienen que buscar 2 ejercicios. Hay 2 ejercicios. Un primer ejercicio que es ecografía embrionaria para encontrar esto. Y luego el otro ejercicio es el de ecografía genética, en el que tienen que buscar solo 2 cosas: medir al bebé, la longitud corononalga, y medir la translucencia nucal, nada más. Si ustedes saben medir, no sé tanto, parece fácil, pero la vida real no está fácil. Si ustedes pueden medir una longitud corononalga y pueden medir una translucencia nucal, se acabó, ya están listos para la guerra. Porque con eso ya ustedes pueden hacer una referencia adecuada. Con eso ustedes pueden hacer una referencia adecuada. ¿Qué es lo que se necesita para esto? Hasta la semana 10, un ecógrafo transvaginal. Por eso que la simulación es importante, porque no pueden ir ustedes a todas las mujeres embarazadas, ustedes como alumnos practicando. Nadie lo permitiría, nadie le gustaría. Para eso sirve el simulador. En cambio, a partir de la semana 11, 13 ya pueden hacer transabdominal, y ahí sí cualquiera puede colaborar. Pero cuando es menos de 10 es bien difícil encontrar. Por esa razón, en los simuladores usted tiene que utilizar los 2 traductores: el traductor transvaginal para simular la ecografía embrionaria, el que utilizaba para ginecología, y el traductor transabdominal para la ecografía genética. Muy bien, esas son ya variantes. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro para poder responderlo de una vez. ¿Alguna pregunta? Muy bien, ¿cuándo han empezado ya obstetricia? El lunes, creo, ¿no? Ya. Entonces, ¿en qué hospitales rotan? Y de frente les están haciendo gestante, o sea, ¿los mandan a trabajo a sala de parto o los hacen hacer como visita? O ¿cómo están haciendo? ¿Ven primer trimestre? O sea, ¿ven gestantes de primer trimestre, ecográficamente hablando? Depende de... Porque yo me acuerdo cuando pasaban las citas, ¿quiénes se hospitalizan normalmente?